Bueno, vamos a dar continuidad a este espacio de imágenes diagnósticas y quiero darle la bienvenida a la doctora Adriana Rojas Villarraga con el tema utilidad de la ultrasonografía de la glándula salivar, diagnóstico y pronóstico y seguimiento del síndrome de Sjögren. La doctora Adriana es médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia, médica internista y reumatóloga de la misma universidad, es epidemióloga de la Universidad del Rosario y actualmente es profesora titular investigadora del Instituto de Investigaciones y líder de la línea de investigación en autoinmunidad de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, FUCS, en Bogotá. Adriana, qué gusto tenerte con nosotros, bienvenida y sé que nos vas a deleitar con tu exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias por esta bienvenida. Efectivamente, vamos a abordar esta revisión de tema y queremos compartir también unos resultados preliminares de un estudio en pacientes colombianos. Perdón. Excúsenme que ha habido el clásico fallo técnico que ocurre a última hora, pero perdónenme un momento y ya lo solucionamos. Mientras tanto, les voy comentando que quiero ante todo agradecer a todos el grupo organizador de este evento. No ha sido fácil para todos nosotros esto, pero creemos que ha sido algo maravilloso y es poder tener desde el punto de vista virtual nuestro curso y poder estar todos muy juiciosos y muy académicos. Agradezco a todo el comité organizador, agradezco también del mismo modo a la Junta Directiva de Sorreuma, que han hecho un esfuerzo enorme para que todos desde los diferentes países que nos acompañan estemos aquí presentes. Así que vamos a arrancar. Gracias de nuevo. Bueno, todos conocemos bien el síndrome de Sjögren. Es una enfermedad que puede producir ojo seco y boca seca. Es considerada una epitelitis autoinmune que no solo compromete el ojo y la boca, sino diversas glándulas exocrinas con compromiso también extraglandular. Es más frecuente en mujeres y sabemos que es una de las enfermedades que más se encuentra asociadas a otras enfermedades autoinmunes como la tiroiditis autoinmune o el lupus sistémico y es lo que es denominado la poliautoinmunidad. Aquí vemos el espectro clínico que realmente es amplio y no solo se trata de la sequedad en las mucosas, sino que incluso puede comprometer otros órganos y también se puede comprometer la calidad de vida de nuestros pacientes. Por eso es que es muy importante los estudios en esta enfermedad y por poder tener como unas herramientas diagnósticas que nos ayuden a saber con precisión quién los padece. Es por eso que se han diseñado varios sets de criterios clasificatorios. Todos conocemos que estos son los más recientes, los criterios del ACR y del EULAR, en los cuales tenemos que la biopsia de glándula salival, cuando hay un focus score mayor de 1, y la positividad para anti-RHO, ambos dan 3 puntos. Y las pruebas oftalmológicas, bien sea el Van Bisterveld Score o el Ocular Staining Score, el test de Schirmer y el flujo salival, cada una de estas 3 da 1 punto. Se considera que un paciente tiene Sjögren cuando tiene 4 o más puntos. Y entonces, ¿qué papel tiene la ultrasonografía en el síndrome de Sjögren? Vamos a empezar a abordar qué tenemos. Primero, en el síndrome de Sjögren se han tratado de instaurar diferentes métodos imagenológicos alternos. Sabemos todos que en una época usamos bastante gammagrafía, todavía se usa para algunas indicaciones específicas, resonancia, PET, pero recientemente hay un advenimiento de la búsqueda de métodos alternativos menos mórbidos, por ejemplo que la biopsia, más asequibles, que no sean invasivos y que sean reproducibles. Entonces se ha planteado la ecografía. Sin embargo, pocos estudios se han realizado en Latinoamérica y la accesibilidad de esta ecografía y que tenga una aceptabilidad por nosotros los reumatólogos, en realidad hasta ahora se está poniendo a prueba. ¿Qué glándulas se evalúan durante la ecografía? Entonces se evalúan las glándulas salivares mayores. Sin embargo, en su orden, la que mejor reproducibilidad tiene es la parótida, seguida de la submandibular, pero la sublingual tiene difícil acceso. Habría que hacer estudios intraorales y no ha sido posible estandarizarla, por lo cual esta no se valora. Tengo que mencionar que muy recientemente, el año pasado, en el 2019, el grupo OMERAC, dirigido por la doctora Sandrine Jones-Joulin,
también participó la doctora Naredo, el doctor Osevar, bueno, todo el equipo de expertos en esta técnica nos han tratado de mostrar un consenso para estandarizar qué es lo que debemos evaluar a través de la ecografía. Y eso ha sido muy importante porque nos define un poco qué es lo normal. Nos definen acá, por ejemplo, cómo se ve un parénquima normal. A través de la ecografía, la textura ecoica es uniforme. Se podría decir que se puede comparar a lo que vemos en la textura de los músculos que son adyacentes. Es una textura uniforme. También sus bordes, yo lo voy a delinear acá en verde, vemos que los bordes pueden ser bien delineados y ayudan a que se diferencie bien del tejido subyacente y suprayacente. Entonces se puede diferenciar este límite. Y la ecoestructura como tal, ya no la textura, sino la ecoestructura se considera que es similar al tejido tiroideo. Sin embargo, se considera que es algo más fina su granularidad en las submandibulares. Se debe hacer una evaluación transversal y una evaluación longitudinal, tanto en la parótida como en la submandibular, transversal y longitudinal para lograr visualizarla adecuadamente. Y las sondas que se están utilizando, algunos recomiendan entre 12 y 18, otros han usado unas menores de no tan alta resolución, digámoslo así, desde 8 hasta 18 inclusive, es decir, hay un rango grande que vamos a ver en los diferentes estudios. Y en este punto nos preguntamos, bueno, ¿y cómo se evalúa? ¿Cómo se puntúa? Entonces vamos a hablar algo de los sistemas de puntuación. Y en realidad, en este punto les puedo compartir que hay más de 10 sistemas de puntuación. Han sido muchísimos y llevan tal vez unas 2 décadas creándose estos puntajes. Hoy comparto estos 4 y el del Omerac. Básicamente el puntaje de Salafi, de Osevar y de Milik son puntajes que van de 0,16 o 0,48, es decir, son puntajes bastante amplios que califican cada glándula por separado, pero su característica es que son sistemas compuestos que dan puntos de acuerdo a cada característica. Entonces, eso hace que sean muy detallados y algo dispendiosos e incorporan características como, por ejemplo, el contorno de la glándula, la presencia de áreas hipoecoicas y su tamaño, si hay bandas ecogénicas o no, cuál es el volumen de la glándula y si se ve el borde posterior, o si hay focos hiperecoicos o reflexiones hiperecogénicas. Se han considerado que son algo más complejos. El sistema de De Vita, por el contrario, que es muy similar al de Omerac, considera un puntaje de 0 a 3 por cada par. De manera que 0 es si las glándulas homogéneas y 3 es si son bastante heterogéneas, ya lo veremos más adelante. ¿Y qué nos dice el Omerac? Aquí nuevamente vemos, este es el parénquima, como lo dijimos, normal, con una textura y una ecogenicidad normales. En el grado 1 es el denominado cambios mínimos. Ya empieza a perderse en algo la homogeneidad y no se presentan en general áreas anecoicas y hipoecoicas. Estas son las imágenes que nos compartió el Omerac. Aquí vemos el otro puntaje, que es el puntaje grado 2. Aquí vemos unos cambios moderados. Aquí hay una falta de la homogeneidad moderada y ya se empiezan a ver áreas focales, como lo vemos acá o acá, de zonas anecoicas e hipoecoicas. Mientras que el cambio severo ya hay una falta de homogeneidad difusa con múltiples áreas anecoicas, múltiples áreas hipoecoicas que ocupan todo el espacio de la glándula. Bueno, y todos estos puntajes, especialmente estos últimos, que son los más sencillos y son compuestos y que nos desglosan cada ítem por ítem, cómo se han desempeñado en cuanto a lo que a nosotros nos interesa, que es saber la sensibilidad y la especificidad. Entonces, varios estudios han implementado en sus criterios, por ejemplo, han combinado los criterios que habitualmente se utilizan de Lacey areolar y a su vez le han sumado la ultrasonografía, y de eso hay una gran cantidad de estudios, sobre todo en los últimos tal vez 5 años. He querido compartir este estudio que es del 2018 y es un estudio que fue publicado en PLOS ONE, en donde nos muestran de una manera gráfica, que es esta, cómo al combinar los hallazgos de la glándula parótida, la glándula submandibular, sumado a los criterios del EULAR ACR, cambia la posibilidad de algunos pacientes. Y aquí traemos 2 ejemplos. Este paciente son los hallazgos de su glándula parótida y submandibular con un grado 2. Recordemos, de grado 0 y 1 se considera no síndrome de Sjögren, 2 y 3 sí considera síndrome de Sjögren, 2 y 3 y 4. Este paciente teniendo un grado 2, pero sin cumplir criterios de Lacey areolar,
llega a convertirse en un paciente que tiene síndrome de Sjögren. Entonces aquí lo vemos. Y lo mismo ocurrió con este paciente. Este paciente tiene solo 3 criterios, es decir, no cumple criterios de la ICA areolar, pero dio el puntaje más alto en ecografía y por ende también cumplió criterios. Este es un ejemplo de 5 casos que los autores nos comparten, pero en realidad el cambio es de 77 a 79% de precisión, sin incluir la ultrasonografía, el cambio a 92 y 93%, lo cual nos llama un poco la atención y es importante. En este punto comparto algo que ha empezado a ocurrir y es cómo las sociedades científicas han empezado a incorporar este tipo de herramienta, que es la ultrasonografía, en el diagnóstico de síndrome de Sjögren. Y esta es una revisión que nos ha hecho recientemente las guías de Brasil en el 2019, luego de que salió el OMERAC, con un trabajo de todo su equipo de expertos y una revisión sistemática, y nos comparten este flujograma, en donde tenemos un paciente que tiene sequedad, que cumpla al menos uno de los criterios de flujo salivar no estimulado o de ojo seco por alguna de las técnicas y que tenga o ecografía positiva o anti-RHO positivo, ya tendría síndrome de Sjögren. ¿Qué nos llama la atención de este brazo? Que este brazo ya no tiene en cuenta a la biopsia de glándula salival. Ellos al final de su artículo de posición como sociedad consideran que la biopsia de glándula salival se debería realizar en aquellos que tengan anti-RHO negativo y que tengan la ultrasonografía normal. Es decir, que en ambos brazos se considera la ultrasonografía para el síndrome de Sjögren. Sin embargo, esto no es algo generalizado, pero quise traer algunos de los múltiples ejemplos que ya se han empezado a utilizar involucrando la ultrasonografía. ¿Y qué tenemos de especificidad y sensibilidad? Pues hay muchos estudios. Este es un estudio del Dr. Goulburn, que es del año 2020, este es de este año, y tenemos también este estudio de la doctora Marina Carotti, que es del 2019, y ambos realizan una revisión sistemática de la literatura, donde nos comparten cómo ha sido toda esta variación de la sensibilidad y la especificidad con esta técnica. ¿Y qué tenemos entonces? La especificidad de todos los estudios, ellos involucraron casi 40 estudios, se ha encontrado en un 91% y la sensibilidad cercana a un 83%, es decir, que podríamos decir que tiene un buen desempeño según este metaanálisis. Pero hay algo que resaltan y son las debilidades. Depende del sistema de puntuación ecográfico utilizado. Ya dijimos que hay más de 10 sistemas de puntuación. También depende del set de criterios que se hayan usado como estándar de oro. Eventualmente se utilizan los criterios de la ICA areolar. En otros, por ejemplo, comparan es contra biopsia de glándula salival y entonces esto hace que finalmente cambie un poco esa sensibilidad y especificidad. Como lo decíamos, algunos son comparados con biopsia. Y por otro lado, algo que yo no había mencionado antes, consideran que el Doppler incrementa un poco la sensibilidad, pero que los hallazgos del Doppler son similares a muchas otras patologías glandulares y que por ende sería mejor no utilizarlo. También se interrogan si debería reemplazar la biopsia para no hacer esta técnica que es cruenta y también pensar en la posibilidad de predecir el linfoma o predecir otro tipo de complicaciones que son pues de mal pronóstico en los pacientes con síndrome de Sjögren. Adriana, aquí vemos 5 minutos. Perfecto. Aquí vemos una de las diapositivas de sensibilidad, de especificidad y vemos que tiene una variación muy grande y lo mismo de sensibilidad y vemos que tiene una variación muy, muy grande. También recientemente han cruzado unas correspondencias bien interesantes sobre su utilidad como marcador pronóstico. Esta es una respuesta del grupo que trabajó del OMERAC al grupo del doctor Poifier, quienes encontraron en 97 pacientes que precisamente sí podría ser útil como marcador pronóstico, por ejemplo, para crioglobulinemia, vasculitis o linfoma. Sin embargo, en la respuesta de esta correspondencia, que también es relativamente reciente, nos dicen que tal vez es muy prematuro para utilizar. Y ya por último, les quiero compartir los resultados de un estudio en pacientes colombianos que realizamos con síntomas secos y que fue publicado en el monográfico del síndrome de Sjögren que recientemente publicamos en nuestra revista. Allí trabajamos con los doctores Torres, Villamizar, Avendaño y Burbano, que son radiólogos. El doctor Burbano tiene formación en ecografía de glándula salivar. El doctor Escobar, el doctor Alejandro Escobar es el líder y el director del Departamento de Reumatología del Hospital San José y de la FUCS, y con el doctor Fernando Polo, que es el director de patología, y nosotros desde la división de investigaciones. Incluimos pacientes adultos con síntomas secos, les realizamos la ecografía y les aplicamos los criterios actuales del síndrome de Sjögren con estos criterios de exclusión.
La valoración de oftalmología se realizó en la clínica Barraquer por un oftalmólogo experto en estas tinciones. La biopsia fue realizada por el doctor Escobar en el Hospital San José y por todo su equipo de trabajo de docentes y residentes. El flujo salival no estimulado fue realizado también en el departamento de reumatología. Siempre fue un mismo evaluador con la técnica descrita de Nazabeth. Y se realizaron las pruebas serológicas correspondientes. Una bacterióloga del grupo de la doctora Silvia Rojas de Caire se desplazaba al hospital y luego llevaron las pruebas al laboratorio para realizar los anticuerpos. Los radiólogos estaban ciegos para saber si tenían o no Sjögren según los criterios, y se realizó la clasificación de DeVita, que básicamente es muy similar a la que vemos en el OMERAC. Esa clasificación básicamente evalúa, como lo vamos a ver, homogeneidad en la cogenicidad, la textura homogénea y que no hubieran zonas hipoecóicas. Aquí vemos uno de nuestros pacientes con un grado 0. Aquí vemos un grado 1, donde ya se ven áreas de mayor y de menor densidad y ya se empiezan a ver algunas áreas hipoecóicas. Aquí otro de nuestros pacientes, donde ya se ve un parénquima más heterogéneo y se ven áreas hipoecóicas diferentes e incluso algunas imágenes lineales, como vemos acá en esta línea azul que demarco con verde. Y ya el grado 3, una total, este es otro de nuestros pacientes, ecogenicidad heterogénea, múltiples zonas hipoecoicas, incluso confluentes, como lo vemos acá, y algunas imágenes lineales ecogénicas. Y estos fueron finalmente los resultados. Tuvimos 50 pacientes, el promedio de edad 55 años, y la sequedad la tenían más o menos por 2 años y medio. Cuando les aplicamos los criterios de la ICI areolar, 19 pacientes, es decir, el 38%, tenían síndrome de Sjögren. Y cuando aplicamos ecografía, recordemos que es desde el grado 2 y 3, 21 tendrían alteraciones propias de Sjögren. ¿Y esto cómo se traduce? Los pacientes, ya para terminar, que tuvieron su ecografía positiva, tuvieron significativamente un menor flujo salival. Estos pacientes con ecografía positiva tenían una mayor proporción de aquellos que beben líquido con frecuencia, y la biopsia positiva fue en una mayor proporción en los que tuvieron ecografía positiva, 33% versus 10%, si bien el valor P no fue significativo, lo que puede ser por el tamaño muestral. Y asimismo, tanto el anti-LA positivo, anti-RO positivo, ANAS positivo, la presencia de linfopenia, todos fueron significativamente mayores su prevalencia en el grupo de ecografía positiva que en el grupo de ecografía negativa. El factor reumatoide a su vez lo fue 47 versus 20%, pero este resultado fue limítrofe desde el punto de vista estadístico. Y ya para terminar, entonces, de los 19 pacientes que tuvieron síndrome de Sjögren, el mayor porcentaje tuvo ecografía positiva, siendo esto un hallazgo con una diferencia estadística significativa. Entonces, ya en este momento estamos trabajando con un número mayor de pacientes para poder llegar finalmente a una conclusión de las características operativas de la prueba. Ya vamos a pasar con la otra charla. Como retos y conclusiones que tenemos. La ecografía tiene unos buenos niveles de sensibilidad y especificidad, como lo vimos ya en diferentes estudios y diferentes metaanálisis. Sin embargo, hay que unificar las técnicas de puntuación que combinen bien tanto los hallazgos cualitativos, por ejemplo, la grasa, la infiltración grasa y los tractos fibrosos. El OMERAC discute bastante de eso, y que incluyen los cuantitativos. Ellos nos hacen esta propuesta, es muy similar a la de DeVita, que es algo que queremos resaltar y que tiene un buen acuerdo inter e intraobservador, y que principalmente las variables a evaluar deberían ser las más simples, es decir, ver homogeneidad, ecogeneidad, siendo que es mayor fiable, o hay mayor fiabilidad, perdón, en las parótidas. Tal vez es muy prematuro para utilizar como pronóstico el uso del Doppler. Quienes usan ecografía en su cotidianidad en otras zonas corporales en reumatología y en todas las áreas se preguntarán, ¿y del Doppler qué? No todos lo recomiendan, el OMERAC casi no lo menciona y aún está en estudio. Y de nuestro estudio con pacientes colombianos, que es el primer estudio publicado, encontramos que hay una asociación, como lo dijimos, con las pruebas serológicas y la cialometría. Si bien en la biopsia fue limítrofe, esperamos ver los nuevos resultados con la cohorte completa del año 2019, que fueron quienes evaluamos. Todavía no se podría decir que esta ecografía reemplace la biopsia. Sin embargo, parecido a lo que nos propuso la Sociedad Brasilera, hacia allá va la tendencia, tal vez porque es un método más asequible,
no es invasivo y pudiera ser en algunas ocasiones de menor costo. Y por todo esto, creemos que esto es muy importante para que nos motivemos tanto en nuestro país como en toda Latinoamérica para continuar nuevas investigaciones. De nuevo, ha sido un gusto estar acompañándolos en esta tarde. Agradezco de nuevo al comité organizador. Agradezco muchísimo a la Junta Directiva y al doctor Arbeláez. Muchísimas gracias. Adriana, muchas gracias. Siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. Qué bueno que hayas podido compartir tu experiencia y agradezco también a tu grupo el hecho de haber puesto tanto énfasis en ese monográfico de la revista colombiana que para nosotros es un objetivo grande en esta junta. Muchas gracias a ti y a todos. Gracias.